Buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la clase de emprendimiento del día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los ingresos, los costos y los gastos dentro de un negocio. ¿Sí? Algo que yo constantemente les recalco es que debemos comprender que no siempre es necesario conocer estas terminologías o estas estructuras cuando se va a desarrollar un negocio, sino también en las actividades que cotidianamente nosotros realizamos, es decir, el día a día en nuestra vida. Nuestra vida está compuesta por el dinero. El dinero es el elemento fundamental que maneja nuestro entorno, que maneja nuestra sociedad. Nosotros debemos comprender directa y específicamente que el dinero es parte de la sociedad. Y es el elemento principal, porque si yo tengo dinero, puedo tener acceso a un buen estilo de vida. Si yo tengo dinero, tengo alimentos. Si tengo dinero, tengo una buena vivienda. Si tengo dinero, puedo tener un estilo de vida estable. De una o de otra manera, queramos o no queramos verlo así, el dinero es lo que a mí me da algún tipo de tranquilidad o algún tipo de estabilidad dentro de la vida cotidiana y del día a día. Es por eso que se estudia la importancia de estas terminologías dentro del emprendimiento. Yo siempre les digo que nosotros debemos hacer una referencia entre una empresa y el hogar. El hogar funciona como una empresa. En el hogar también hay ingresos, también hay costos, también hay gastos. Si no necesariamente nosotros debemos de esperar tener un negocio para pensar o creer que ahí se van a hablar estas terminologías. En realidad existen muchas formas, muchos fundamentos que detallan la correcta estructura que tiene un ámbito económico. El ámbito económico es clave para yo poder desenvolverme como persona, para yo poder desarrollar también y llevar a cabo un modelo de negocio exitoso. Quizá ustedes me digan, pero en un inicio se habla de que el dinero no sea el único o la parte más importante del negocio o del emprendimiento. A lo que se refiere el texto y a lo que hemos venido hablando es que el dinero no tiene que ser la principal motivación por la cual se crea un negocio. Si bien es cierto, viene por debajo de la mesa el querer obtener algún ingreso económico, pero el elemento principal o la parte más importante dentro de los negocios tiene que ser directamente el aportar positivamente a la sociedad, el desarrollarnos como una sociedad económicamente estable, aportar al desarrollo sostenible de mi entorno, de mi sociedad, de mi cultura. Si nosotros tenemos muchas formas en las cuales el dinero llega a formar parte de lo que somos como personas. Si yo quiero tener un lujo, pues tengo que de cierta manera esforzarme un poco más para poder acceder a este lujo. O quizá de acuerdo a los negocios, de acuerdo al estilo de trabajo que tengo, no puedo darme lujos, pues necesariamente el dinero me avanza para lo básico, para lo indispensable. También está bien. Cada persona, cada empresa, microempresa, emprendimiento se destaca por algo en específico y todos empezamos poco a poco. Aquí es importante que nosotros analicemos y determinemos que el negocio o los emprendimientos van paso a paso. Ningún gran empresario, ni ninguna marca, ni ningún negocio ha logrado tener éxito de la noche a la mañana. Todo viene como un largo proceso, un arduo trabajo, un proceso en el cual ha habido derrotas, ha habido errores, ha habido caídas y que se ha tenido que hacer pues se han tenido que levantar. Las grandes empresas, los grandes emporios como KFC, McDonald's, ¿qué es lo que han hecho? Son personas que muchas veces se les negó, se les cerró la puerta, se les dijo que no, pero posteriormente, por la perseverancia,
por las ganas de salir adelante, lograron consolidar su marca y ahora es una marca no solamente a nivel nacional, es una marca a nivel mundial, sí, que es conocida y supremamente incluso sus recetas son secretas porque debido al gran éxito que tienen, pero todo esto se da directamente debido a qué? A un largo proceso de trabajo, a un largo proceso de esfuerzo, de dedicación. Y este esfuerzo de dedicación viene de la mano de la economía y del dinero. ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos manejar adecuadamente la economía de un sector? No quiere decir que yo necesariamente tenga que ser el sustentor único de mi casa para ir recién manejar una economía o para recién ayudar a entender cómo puedo regular el dinero del hogar. No, yo puedo ser dependiente económicamente de alguien más, pero puedo administrar, puedo ayudar a administrar el dinero, puedo dar ideas, puedo colaborar. ¿Por qué? Porque el bien del hogar, el bien de una persona, pues en el hogar va a ser también el bien del resto, sea que sean parejas que vivan con sus padres, con sus hijos, con sus tíos, con las personas de las cuales viven, sea que ustedes sean personas dependientes económicamente, o sea, personas que produzcan económicamente, que tengan personas dependiendo, pues es importante desarrollar una cultura de conocimiento correctamente estructurado para saber cómo administrar la economía, cómo se administran los ingresos, cómo se administran los costos, cómo se administran los gastos dentro del hogar principalmente. ¿Por qué? Un emprendedor, para lograr tener éxito en el negocio, primero debe tener éxito en su vida personal, en sus finanzas personales, porque si es que yo soy un desastre total en mis finanzas personales, debemos tener por seguro que no voy a tener ningún éxito en el emprendimiento porque me va a ir igual. Yo tengo que saber administrar primero bien mi vida para ahí crear un modelo de negocio. Recordemos que los negocios que basan su creación en una ideología emprendedora tienen que ser creativos, innovadores, recursivos, dinámicos, bastante adaptables al entorno, bastante adaptables a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que construir y deconstruir formas de pensamiento. Si quizá yo soy una persona que gasta mucho, pues entonces ahora tengo que aprender a administrar mejor mi dinero. Si quizás soy una persona vuelta demasiado coña, que se limita mucho, también es importante saber administrar el dinero, porque a veces esta famosa palabra que nosotros le conocemos como coñería puede llegar a ser que en el negocio yo por ahorrarme dinero no compre o no invierta en buenos productos para mis potenciales clientes. Y ahí vienen las quejas, vienen futuros problemas, situaciones riesgosas para el negocio. Todo debe mantener su equilibrio, todo debe mantener de cierta manera su estatus. Yo debo saber correctamente que el dinero es un aliciente, viene por consecuencia de las buenas acciones. Si yo realizo una buena organización, si yo realizo una buena planificación, si yo desarrollo adecuadamente mi modelo de negocio, tengamos por seguro que el dinero va a venir. Algo importante que yo siempre les menciono es que dentro de los modelos de negocio, los resultados no siempre van a ser de la noche a la mañana. Habrán negocios de acuerdo a lo que se realice, de acuerdo al área en el que se vaya a crear el emprendimiento. Habrán negocios en los cuales tarde un poco más, otros emprendimientos en los que quizá los resultados se vean más pronto. Todo tiene su debido tiempo, todo tiene su espacio, pero es fundamental que yo como emprendedor sepa hasta dónde puedo llegar, cómo lo voy a hacer, con qué objetivos lo puedo hacer, de qué forma voy a llegar a cumplir estos objetivos y saber sobre todo la paciencia. La paciencia es un valor importante que deben desarrollar todos y cada uno de los emprendedores. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que quizá parezca que todo se viene encima, pero en realidad puede ser solamente el inicio de algo bueno. Muchas personas tiran la toalla en medio camino,
y se quedan con la duda de que quizá pudo haber tenido una idea exitosa. Sí, todo depende de la capacidad de adaptación que tenga el emprendedor, pero ¿de dónde viene todo esto? Todo tiene su trasfondo y es del ámbito económico. Si yo veo que no estoy vendiendo nada, que no estoy produciendo nada, va a venir la frustración. Si yo veo que no puedo tener dinero, viene la frustración. Entonces, para eso, nosotros debemos tener un conocimiento adecuado de cómo se maneja el dinero. Por ello, quiero que veamos el siguiente video que nos da unos breves tips sobre cómo manejar y gestionar de mejor forma el dinero de nuestro hogar, de nuestro negocio, de todas las áreas importantes de nuestra vida. A casi nadie le gusta analizar, planear y anotar los gastos. Puede resultar algo difícil y aburrido, pero si no le decimos a nuestro dinero qué hacer, se nos escapa sin siquiera darnos cuenta, y no siempre se va a donde nos gustaría. Afortunadamente, podemos distribuir el dinero de una manera extremadamente simple y efectiva, con el uso de la regla 50-30-20. Es probablemente el sistema más simple de manejar el dinero. Para entenderlo mejor, lo podemos visualizar en forma de un pastel, dividido en 3 partes. El pedazo más grande, el 50%, es el dinero que usaremos para pagar los gastos básicos, el 30% para pagar los gastos personales y el 20% es para el ahorro. Por supuesto, para sacar los porcentajes se toma como base los ingresos netos, es decir, después de pagar los impuestos. Por ejemplo, si en el contrato dice que ganas $1,000, pero después de pagar tus impuestos te quedan $850, entonces tomas como base los 850. Ahora bien, definamos qué exactamente hay detrás de cada porcentaje. En el 50% están los gastos básicos o las necesidades. ¿Qué incluye este 50%? Primero tenemos los gastos de vivienda, porque pagar el techo donde vivimos es sin duda una necesidad. Sin embargo, no incluye tener una casa lujosa, cambiar los muebles por otros más recientes, etc. Después tenemos gastos de comida. Aquí solo incluye lo que necesitamos para vivir, no van las comidas fuera o restaurantes. Después tenemos gastos de salud. Sabemos que cuidar de nosotros mismos es una necesidad, porque si no tenemos salud, todo lo demás dejará de tener importancia. Luego tenemos los servicios públicos, es decir, pagar las facturas para que no nos corten el agua, la energía u otros servicios importantes para la vida. También incluimos aquí el pago mínimo de las deudas. Quizás un televisor o un carro comprado al crédito no es una necesidad. Sin embargo, si ya tenemos las deudas, necesitamos pagar aunque sea la cuota mínima, para no terminar en peores problemas financieros. Cubrir todos los gastos básicos con el 50% de lo que ganas puede ser difícil, más aún cuando se gana el sueldo mínimo, pero cuanto más ganas, más fácil se vuelve. En segundo lugar, de acuerdo con la regla 50-30-20, el 30% de tus ingresos debe cubrir tus gastos personales, o sea, gastos de tu estilo de vida. ¿Qué incluimos aquí? Aquí tenemos gastos por vestimenta. Obviamente, si no tienes nada que ponerte, entonces sí sería una necesidad, y podemos presupuestar unos $1 mensualmente para ello. Pero en general la compra de ropa o zapatos es un deseo, y es por eso que va en esta categoría. También tenemos los gastos por compra de electrónicos. Por ejemplo, cambio de celular, computadora para usar internet o jugar videojuegos, equipo de música. Aquí incluimos todos los gastos de este tipo. También en esta categoría incluimos restaurantes y salidas, diversiones y vacaciones, y todo lo demás que pagamos, pero que no es esencial para sobrevivir. Esto no significa que no debemos gastar dinero en estas cosas, porque como puedes ver, según la regla 50-30-20, los gastos personales son la segunda categoría más grande. El objetivo principal aquí es poder distinguir las necesidades de los deseos, porque demasiados caemos en la trampa de confundir los deseos con necesidades, o viceversa, y esto nos lleva a tomar malas decisiones financieras. Y el último 20% va a ahorros, inversiones y pago de deudas. En general este dinero lo podemos dedicar para fondo de seguridad. Si todavía no lo tienes, primero considera crear un fondo,
que te ayude a cubrir los gastos de al menos 6 a 12 meses. Esto debería ser suficiente para proteger a tu familia de la mayoría de problemas financieros. Después tenemos el pago de las deudas. Si tienes deuda de consumidor, tu prioridad antes de invertir en otras cosas debería ser pagarlas lo más rápido posible, porque ser libre de deudas es una excelente inversión. También en esta categoría se incluyen las inversiones. Cuando ya tienes un fondo de seguridad y pagaste tus deudas más costosas, nada se interpone en tu camino para invertir. Y pronto comenzar a ver cómo el dinero hace dinero. No necesitas parar allí, puedes ir más allá del 20%, pero si llegas al menos al 20%, estarás en una mejor posición financiera que la mayoría de la población. La regla 50-30-20 es un poste indicador para saber manejar mejor nuestro dinero. Si tu situación actual no te permite distribuir tus ingresos de acuerdo con la regla 50-30-20, entonces ponte la meta de llegar eventualmente a ella. Por supuesto, también puedes ajustar los porcentajes de acuerdo con tus valores. Si quieres, por ejemplo, donar 10% de lo que ganas, puedes hacerlo, tomando este porcentaje de otra categoría. El objetivo principal de la regla 50-30-20 es crear un simple presupuesto, saber a dónde se va tu dinero y que tu situación financiera se mejore con el tiempo. Comparte. Es de suma importancia que nosotros identifiquemos correctamente cuál va a ser el uso que le vamos a dar al dinero. El dinero, si bien es cierto, es una parte importante de la vida, pero también puede ser un aliciente en el cual nos lleve a grandes problemas. Si quizá me endeudo demasiado, si quizá no entiendo que es una necesidad y lo considero como una necesidad, quizá un lujo, debemos comprender y adaptarnos principalmente a la economía que poseemos. Yo no me puedo ir más allá de lo que tengo y esto es un problema cotidiano y es por eso que debemos entender cómo se debe manejar el dinero, ¿sí? Por ejemplo, al terminar el día, ¿ustedes recuerdan en qué gastaron su presupuesto? Quizá ustedes tienen un presupuesto diario, un presupuesto semanal, un presupuesto mensual en el que dicen diariamente me puedo gastar de acuerdo, no sé, en irme a mi trabajo, en comer algo, unos $5, un ejemplo. Eso representa que son $25 a la semana y quizá al mes ya me representa una cantidad que viene directamente de mi sueldo, que viene de lo que yo gano día a día, de lo que gano mensualmente, pero es un presupuesto que yo me pongo de acuerdo a mis necesidades. Quizá eso puede ser para una persona. Otra persona puede basar sus presupuestos en quizá $1 diario, en $2 diarios. Todo esto depende, como les digo, del presupuesto que ustedes tengan de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al desarrollo que tengan con su economía principal. Las cuentas de ingresos, costos y gastos se detallan en el estado de las pérdidas y ganancias. Al final del periodo contable proporciona una visión del resultado final de las actividades operativas del emprendimiento. Es importante que yo registre todo lo que hago. Quizá ustedes digan, pero si yo voy a ser la única persona dentro del negocio, yo soy quien está creando el negocio, soy yo quien lleva la economía, ¿para qué voy a registrar si soy yo mismo quien conoce todo, absolutamente todo? Si bien es cierto, puede ser un punto positivo que yo sea la única persona del negocio, que no tenga nadie más, pero es importante que yo vaya registrando todo dentro de un negocio. El negocio tiene que ser bien cuidado. El negocio tiene que ser sumamente bien planificado. ¿Por qué? Porque si quizá a final del mes yo veo que no anoté y quizá los ingresos no son los que yo esperaba, y digo, pero ¿por qué no tengo estos ingresos? ¿En qué me gasté esta plata? A veces sucede. Digo, ¿en qué me gasté esta plata? ¿En qué me gasté 40, 60, $70? No me acuerdo. Y ahí es donde vienen los descuadres dentro del negocio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anotar. Diariamente yo debo llevar un registro de la economía, cómo se maneja en el emprendimiento.
Principalmente, ¿por qué? Porque yo puedo analizar los famosos gastos hormiga. ¿Cuáles son estos gastos hormiga? Son estos gastos pequeñitos que parecen irrelevantes, quizás de unos 25 centavos, $1, $2, pero que al final del mes representan una cantidad grande y digo, no, al final del mes ya me está representando quizá una cantidad considerable, debo cambiar, debo mejorar, debo proponer quizá otra estrategia. Existen muchas formas y muchos fundamentos en los cuales yo debo manejar correctamente la economía de mi hogar. Estas tres cuentas guardan relación entre sí, ingresos, costos y gastos, ya que para lograr la producción de un bien o la prestación de un servicio, se tiene que lograr de cierta manera hacer desembolsos previos como especie de inversión. A esta relación se le conoce como causa y efecto, se le conoce como el principio de asociación entre ingresos y gastos, que quiere decir, si yo quiero tener una retribución económica, de alguna forma tengo que invertir dinero. Pero es importante que yo el dinero que procuremos en lo posible, el dinero que yo voy a invertir, sea dinero que yo he logrado ahorrar para el negocio. ¿Por qué? No somos dueños del futuro, no conocemos qué es lo que puede pasar posteriormente. ¿Qué sucede si quizá yo me endeudé, pero demasiado para crear un negocio? Y el negocio no produce, el negocio no se dio por alguna falla, por alguna falta de investigación, por cualquier evento, el negocio no se dio. Yo me quedé endeudado, no tengo de dónde pagar, quizá no puedo ni siquiera una vez que compré las cosas, ni vendiendo todas las cosas que compré para el emprendimiento, puedo saldar la deuda. ¿Qué sucede aquí? Empiezo yo en un estado ya de crisis al ver que de cierta forma yo me endeudé demasiado para una idea que quizá no tenía todavía una base o no tenía una estructura. Aquí existen dos formas de ver estas situaciones. O realizo una investigación netamente específica con un análisis sumamente estratégico que sí o sí debo realizar que el emprendimiento tenga éxito, o por otro lado decido crear la idea en base a un dinero que yo guardé para esta actividad. ¿Por qué? Porque quizá en algún caso que el dinero se pierda por cualquier cuestión, porque el negocio no tuvo éxito, porque el negocio no se pudo desarrollar como se esperaba, el dinero que se perdió a final de cuentas fue mío, pero ya no me quedo endeudada con nadie porque fue un dinero mío que duele, claro que duele porque quizá costó mucho el ahorrarlo, pero no me quedo endeudado con nadie. A diferencia de crear deudas, eso es lo que nos mencionaba el video. Las deudas, en muchas de las ocasiones, deudas innecesarias, son las que nos llevan a no poder tener una buena economía. Es así que debemos entender cuál es el principio de asociación entre ingresos y gastos. Este principio establece que cada periodo contable debe asociarse los ingresos a los costos y los gastos que se debieron realizar para producir tales ingresos, ¿sí? De esta manera, se registran en el mismo periodo los costos y gastos independientemente de la fecha en que se realicen. Aquí tenemos, para llevar a cabo un registro se debe identificar los costos y los gastos relacionados con el ingreso generado en el mismo periodo. Es decir, si yo tuve un ingreso de $20, ¿qué gasto se tuvo? ¿Qué costo se tuvo? Recordemos, el costo es todo este dinero que se invierte para poder tener una retribución económica del emprendimiento. Los gastos generalmente son el dinero que se desembolsa desde la empresa, pero de la cual no se espera tener ninguna retribución. Es decir, gastos son cosas que necesariamente se tienen que hacer, así sea que el negocio produzca o no produzca. En este caso, pago de arriendos, gastos de luz, de servicios básicos, de todos estos elementos que a las personas no les interesa si yo vendí o no vendí, yo tengo que cancelar. De igual manera, debemos efectuar permanentemente estimaciones y provisiones. Constantemente yo debo buscar distribuir en forma sistemática y racional el dinero. Si yo hoy tuve un ingreso de $20, debo crear una aproximación. Digo, bueno, puedo creer que diariamente
existe la posibilidad de que tenga el mismo ingreso. Pero ¿qué sucede si mañana estuvo sumamente malo el negocio, el mercado y solo tuve un ingreso de $10? Tengo que saber adaptarme también a ello. No irme más de lo que puedo, no menorar tampoco mucho, limitar las cosas, crear aproximaciones, pero todo esto, detallarlo y crearlo en base a algo en específico. Este principio contable también se conoce también como asociación de causa y efecto. Según las normas de auditoría se define así. Asociación de causa y efecto, cuando un costo está relacionado con un ingreso específico, es relativamente fácil de establecer una relación de causa y efecto. Es decir, si yo compré un pantalón para crear si yo compré tela para crear un pantalón, debo esperar a que este dinero se me regrese con la venta del pantalón. Es decir, yo hice algo para tener algo como respuesta. A eso se refiere la asociación de causa y efecto. Hago algo para esperar algo a cambio. Como ejemplo de esto, puede citarse a las comisiones en ventas que están directamente relacionadas con el ingreso generado por la venta. Es decir, yo busco vender algo cuando se da, por ejemplo, bonos por comisiones, busco vender a la gente porque sé que si yo vendo este producto voy a tener bonificaciones en mi sueldo. Los costos y los gastos se reconocen en las cuentas de resultado de un periodo contable. Principalmente debemos identificar lo que se realiza para generar un ingreso, los que conllevan beneficios económicos actuales o futuros que no pueden identificarse o cuantificarse razonablemente, y los que se derivan de un activo adquirido en periodos anteriores, pero que proporcionan beneficios actualmente. Es decir, debo saber identificar y registrar. ¿Por qué? Porque quizá yo invierto dinero hoy, pero este dinero no me va a retribuir económicamente mañana o pasado. Quizá lo haga en 2 meses, en 3 meses, en un año. Actualmente yo puedo estar recibiendo un ingreso de una inversión que yo hice hace 2 años. Entonces, para llevar un registro de todas y cada una de estas actividades, debo entender perfectamente cómo se maneja el entorno. Sí, debo registrar, debo detallar, debo llevar un cuaderno contable. ¿Para qué? Para yo poder ir identificando quizá también los medios digitales en el cual yo voy identificando cuáles son las necesidades, cuáles son los costos, cuáles son los gastos, cómo puedo hacer, en base a qué lo puedo hacer. Los ingresos que se deben registrar son aquellos que generan un incremento en los beneficios futuros, ya sea por aumentos en el activo o disminuciones en el pasivo. Estos incrementos son cuantificables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Que se pueden definir su tamaño, extensión, capacidad entre términos numéricos. Por ejemplo, $120, 40 metros, 5 segundos. Es decir, que yo puedo cuantificar, puedo contar el dinero. Ahí es donde se debe registrar. Cualitativamente no puedo hacerlo porque yo, para hablar de cuentas, para hablar de cierre de cuentas, debo identificar que el dinero tiene que ser específico, con centavos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo llevo un correcto manejo del dinero. Así se diga, por ejemplo, hoy tuve $18.73, eso es lo que debo registrar. Porque si yo me aproximo a los $19 después, poco a poco estos pequeños centavos van a representar en una cantidad que no voy a poder justificar. Entonces, todo, así sea mínimo, máximo, se debe registrar. Todo, absolutamente, el dinero que se maneja dentro del emprendimiento se debe registrar. La utilidad de conocer los resultados a medida que se desarrolla el emprendimiento es determinar si se está cumpliendo la meta planteada inicialmente respecto a las ganancias que se espera obtener. Lógicamente, nosotros en el desarrollo de la investigación, del planteamiento de esta idea creativa, de esta idea innovadora de negocio, yo me planteé objetivos. Es decir, quizá yo me planteé ganar $20 diarios, $30 diarios, y tengo que ver al final con todo este registro si esta meta se está cumpliendo o no se está cumpliendo, qué debo cambiar, qué debo mejorar, qué debo mantener para que esto se siga, para que esto se pueda seguir desarrollando, para que esto se pueda seguir desarrollando dentro de la cotidianeidad, ¿sí? ¿Cuál es el control de los ingresos y de los gastos?
De acuerdo con lo establecido por las normas tributarias, cuando un emprendimiento ha iniciado sus actividades, pocas veces se conoce con certeza si el negocio está representando ganancias o está representando pérdidas. Esto es algo que también yo les digo constantemente. Nosotros debemos tener paciencia al momento de desarrollar también una idea de negocio. ¿Por qué? Porque yo debo comprender directamente que las formas económicas que llevan a cabo los objetivos que yo me planteé al inicio deben ser un poco más difíciles de alcanzar. Hay negocios que pueden tener éxito al mes, a los 2 meses, pero hay otros que se demoran quizá un año y es aquí donde viene la paciencia, es aquí donde viene el desarrollo personal del desarrollo personal del propio emprendedor. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van desarrollando sus cualidades, sus valores, su fuerza, su disciplina en el emprendimiento. La mejor manera de ordenar esta información es llevar un registro de ingresos y egresos destinados exclusivamente a esta tarea. Aquí se deben anotar diariamente todos los ingresos y salida de dinero con su respectiva fecha y describir la transacción de la manera más clara posible. Ustedes aquí tienen un registro de los ingresos y egresos. La fecha en la que se realizó la transacción, la descripción, por ejemplo, depósito, compra de computador, ingresos, costos y gastos o egresos, saldo. El saldo es importante porque del saldo es donde yo puedo administrar el dinero como vimos el video al inicio del 50-30-20. Así es donde yo ya del dinero que me queda líquido, ahora sí veo cómo puedo administrarlo, en base a qué puedo hacerlo. Nosotros debemos identificar que dentro de un modelo de negocio siempre se manejan 3 capitales en el emprendimiento. El dinero que yo invierto, el que se tiene que ir dando la vuelta, el dinero con el cual yo cumplo actividades necesarias del emprendimiento y el otro dinero que ya me queda libre para mí. Son 3 capitales que yo debo manejar dentro de un modelo de negocio. ¿Sí? Se puede dividir, por ejemplo, el cuaderno en 5 columnas, como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo. Al finalizar la jornada de trabajo, se verifica que el saldo coincida con el dinero existente. A esto se le conoce como cuadre de caja y debe ser diario. Yo constantemente debo ser organizado. Todos los días debo hacer cierre de caja para llevar un registro, mucho más si tengo trabajadores, si es que trabajo para una empresa. Debo hacer un cierre de caja, ¿para qué? Para identificar cuántas ganancias se tuvo en el día y así llevar un registro diario, así llevar un registro al final del, de la sociedad, al final del negocio o al final del proceso económico. El video que voy a presentarles a continuación es un video que nos demuestra cuál es el proceso industrial del atún. Es un video que viene propuesto en el módulo que quiere demostrarnos, que quiere ayudarnos a entender cómo se producen estas grandes empresas dentro de nuestro país. Esto es en el Ecuador. Veamos, por favor. Proceso industrial del atún. Descarga. El producto de cada marea de los diferentes barcos llega al puerto de Manta, donde se descarga y se transporta inmediatamente a la planta de Eurofish. Recepción y clasificación. Una vez que llega a la planta, cada embarque se clasifica de acuerdo con la especie, talla y calidad de cada atún, registrando el barco, marea, cuba o tanque y la fecha a la que pertenecen. Almacenamiento. Eurofish tiene una capacidad instalada que le permite almacenar 3.000 toneladas de pescado congelado en 4 cámaras independientes. Cada tina con el pescado clasificado se almacena en cuartos fríos a temperaturas de 18 grados centígrados bajo cero. Descongelado. Para iniciar el procesamiento del atún, primero se descongela el pescado almacenado. Para esto se descongela con metodologías de vanguardia, haciendo recircular agua potable clorada.
Después de la extracción, la materia prima es analizada para asegurarse de la buena calidad. Eviscerado. Se extraen las vísceras de cada uno de los pescados, lavando su cavidad abdominal y área externa del cuerpo, utilizando agua limpia y desinfectada. El pescado grande es cortado en trozos uniformes, con la ayuda de sierras del tipo cinta. Tanto el pescado entero como los trozos son colocados en canastillas y estas, a su vez, en carritos que son transportados hacia los cocedores. Precocido. Se introduce el pescado en los hornos donde se precoce con vapor saturado, asegurando mantener la mayoría de los nutrientes naturales en el músculo del pescado. La temperatura y el tiempo de precocido se controla mediante un sistema automatizado. Una vez terminado, se retira a un área de roceado, donde se enfría en condiciones controladas. Terminada la etapa de enfriamiento, el pescado se mantiene en condiciones especiales con temperaturas bajas y alta humedad para continuar conservando sus propiedades sensoriales y de nutrición, hasta esperar su turno para ser limpiado. Limpieza. La limpieza del pescado se realiza de forma manual, garantizando la eficiencia del proceso. En las líneas de producción son limpiados cuidadosamente, retirando la piel, los huesos o espinas, la cabeza, aletas y todos aquellos componentes anatómicos que no correspondan al lomo. Esta limpieza se logra gracias al cuidado que cada una de las cientos de operarias le imprimen al proceso. Su experiencia y atención al detalle logran la eficiencia y calidad del lomo que la planta produce y que hacen de Eurofish una marca y respaldo de calidad en todo el ámbito global. El proceso continúa únicamente con los lomos limpios. Empacado de lomos. El empacado se realiza de acuerdo con los diferentes formatos que la planta procesa. Lomos congelados, conservas en latas, pouches. Los lomos seleccionados para ser congelados se empacan en fundas transparentes codificadas y empacadas al vacío, para garantizar su frescura en los mercados de destino. Para finalizar este proceso, se somete la funda con lomos al vacío a un baño de agua caliente que contrae el volumen de la funda, pero a la vez potencia